Hello, everyone. My name is Allison Heaney, Vice President of Learning and Public Programs, and I want to welcome you today, Wednesday, April 24th, 2024, to this edition of the MOLA Zoom Project, in conversation with the artist Betsabe Romero and MOLA Chief Curator Gabriela Ortiaga. In this very special chapter, we are joined by Mexican artist Betsabe Romero during the launch of The Endless Spiral, a comprehensive exhibition and research project MOLA is proud to present as part of the official collateral events of the 60th International Art Exhibition at the Venice Biennial, Italy. MOLA would like to acknowledge the support of the Miller Foundation, the Dwight Stewart Youth Fund, and the Arts Council for Long Beach for their constant support of the educational initiatives at the Museum of Latin American Art. And a special thanks to the California Arts Council Arts Exposure Grant and our main partners for the Venice exhibition, William and Michelle Chicharelli Lerch and Santiago Garcia Galvan. With more than 100 individual exhibitions on 5 continents, including those at the British Museum, the Grand Palace York Avenue in Washington, and the Mexican Pavilion at Expo Dubai 2020, and many more, Romero's work expresses issues of migration, traditions, and collective memory through the reimagination of symbols and daily rituals of the global consumer culture. As curator Gabriela Ortiaga suggests, Romero's work presents a powerful narrative about the experiences of being a foreigner, and one that presents the perspective of many who lack territory to seek refuge and survive. As we begin this presentation, please note that the following interview was pre-recorded in the upstairs gallery at the Foundation Bevilacqua de la Masa under the premise of exploring the theme Foreigners Everywhere, the title of the 60th International Art Exhibition and Venice. It has a runtime of approximately 26 minutes, and the conversation is in Spanish. However, if you prefer to listen in English, please click on the option below for English translation with Gabriela Moya, who will be standing by. We're very happy to have you all here, and we hope you enjoy. Betsabe, querida, qué alegría poder tomarnos este tiempo para disfrutar, reflexionar sobre este gran trabajo que estás presentando en el marco de la Bienal de Venecia como evento colateral, y qué belleza poder compartirlo con la audiencia. Y me preguntaba si nos podés introducir un poco en tus inicios como artista, en tus reflexiones, tus inquietudes que te llevaron a generar este cuerpo de obra tan maravilloso, tan diverso y tan profundo que podemos ver hoy en Venecia. Ay, Gaby, pues gracias y qué lindo, como dices, poder compartir este momento aquí en Venecia, en este montaje tan importante, después de haber trabajado de una manera tan fluida y tan bien, ¿no? En cuanto a mis inicios, pues desde niña estuve muy cercana al arte, por suerte. Fue un privilegio tener esta educación donde muy rápidamente me di cuenta que más que aprendiendo datos de historia, nombres de héroes y así, era una novela o era una sinfonía la que me hacía sentir un momento histórico, la que me hacía entender una parte de la realidad. Y con esta posibilidad que en mi familia había tantas mujeres, mi padre tuvo que ser feminista porque no le quedaba de otra, y siempre me impulsaron a hacer lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, creo que más que clases de dibujo, que yo tuviera facultades específicas, a mí me interesaba la filosofía, la literatura, ver mucho cine, ir a museos, que también era una práctica que le gustaba mucho a mi familia. Y yo creo que de eso se trata, el entrar en este mundo en que aprender y devolver el conocimiento tiene que ver con los medios que nos da el lenguaje artístico, ¿no? Y yo creo que eso fue lo que me fue acercando.
Y bueno, estamos en la Fundación Bevilacqua La Masa, donde estás presentando el Espiral Infinito, este proyecto maravilloso, artístico, que de alguna manera pienso que funciona como un decálogo de tu cuerpo de obra. Entonces, me gustaría si nos podés compartir qué significa esta exposición en el marco de la Bienal de Venecia, en tu carrera, cómo estás viviendo este presente y bueno, y después ya dialogar sobre las distintas presentaciones que estamos generando aquí. Sí, bueno, en este cuerpo de obra y en este guión que hicimos, hay sí un compendio de no solamente de temas que he trabajado desde hace más de 20 años, sino modos de abordar el espacio y los materiales con los que yo he ido elaborando un discurso sobre los temas que más me importan desde hace tiempo. Creo que es muy importante en nuestra práctica, o por lo menos en la mía, no estar brincando de un tema a otro porque está de moda o porque está en el top de los periódicos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la migración es un tema que a mí me ha preocupado, viviendo en un país que tiene frontera con Estados Unidos, obviamente con la frontera más cruzada del mundo con California justamente, y después de participar en una primera bienal en 97 justo en Tijuana y San Diego, es en el lugar del crimen, en el justo punto donde cruzan diariamente millones de personas. Allí mismo fue donde yo tomé conciencia de la importancia de buscar otros públicos, de acercarme a las comunidades, de hacer cosas en espacio público, pero también de abordar los objetos que intervenidos en sí mismos no solamente me permiten un reciclaje real, como un reciclaje de la basura que genera Occidente y todo su cultura, sino también un reciclaje simbólico utilizando instrumentos que normalmente sirven para un objetivo, como es la velocidad, como es una movilidad que solo busca llegar rápido y dejar atrás, atropellando, como sea. En mi caso, con las llantas como objeto, por ejemplo, mi idea es imprimir huella, recuperar memoria, hablar del pasado, de las tradiciones que han sido atropelladas justamente por la cultura occidental. Entonces, en este caso, en esta exposición, hay llantas, pero también hay hormas de zapatos que estaban abandonadas en una bodega y que me regalaron, y eran de una fábrica de tenis que quebró hacía más de 50 años. Hay este trabajo con plumas que hace referencia también a otro material tan ancestral, pero que también sigue siendo parte de culturas que aún sobreviven, y así, ¿no? Espejos, que además en este caso me parece muy interesante que en los canales de Venecia hay estos espejos de seguridad por lo pequeños que son, y tienen que las góndolas ir viendo por dónde van, y es algo que tiene referencias locales, al mismo tiempo que toda la industria de la piel y de los zapatos, y de la moda y del diseño, a las que refieren estas hormas también, que he visto y he fotografiado aquí mismo, ¿no? Sabés que una de las cosas maravillosas, digamos, que creo que la gente va a encontrarse en esta exposición es las distintas capas de información y de historia que pueden encontrar en tu obra. Y pensaba que bien dialoga tu obra con el tema general de la exposición, que es Extranjeros en todas partes, que es la exposición que cura Adriano Pedrosa, el primer curador latinoamericano, que hoy es el director artístico de la Bienal, y que fue naturalmente, ¿no es cierto?, ese diálogo con la gran temática y la temática profunda que vemos en tu obra. Entonces,
sos una gran artista conectada con tu tiempo, conectada con los temas realmente preocupantes, pero que también encontramos en tu obra un mensaje de esperanza, un mensaje de reflexión, un mensaje de muchas preguntas que creo que todos los que visiten la exposición y los que están viendo la exposición aquí en Venecia se van a encontrar con eso, ¿no? Con muchas preguntas. Tal vez vos nos dirás si hay respuestas o cuál es ese dinamismo que vos querés generar con un público tan internacional. Y yo creo que más que nunca estos problemas que antes eran narrativas locales, nos hemos dado cuenta cómo están enlazadas y tienen sentidos globales también, ¿no? Esta cuestión de las fronteras que nos dividen, nos separan, nos clasifican, nos cortan nuestra huella, nuestros cuerpos a veces, ¿no? Las familias en sí. Es un tema que justamente yo he seguido trabajando porque aparecen más problemáticas y no se resuelven y aparecen otros aspectos, y de pronto es el tema de la Bienal, lo extranjero, lo que está fuera, lo que es lo que se acepta, lo que no se acepta, lo que es insider o outsider, ¿no? Y yo creo que ese tema de las barreras, las separaciones, las polarizaciones en la discusión, en la identidad, son factores que están determinados por un modo de dividir el mundo que va desde lo más exterior, lo más geopolítico, hasta lo más íntimo. Y por eso para mí fue muy interesante por primera vez en un solo lugar explorar diferentes perspectivas de estas divisiones, de este ser extranjero en su propia casa, ser extranjero de su propio cuerpo, ser extranjero de su propio país y ser extranjero de su propia familia o su propia casa, ¿no? Sí, porque compartimos que la gran exposición que estás generando y presentando aquí se divide en 6 grandes salas, 6 grandes instalaciones, donde vos ponés en tensión esto mismo que estás comentando, las historias privadas, individuales, pero también abordás las memorias colectivas, ¿no? ¿Cómo haces para generar ese diálogo en el momento creativo, en el momento que decidís exponer todas esas ideas a partir de tus obras? Por ejemplo, ahora estamos en una de las salas principales, que es Huellas Fracturadas. Entonces, ¿cómo generás vos ese concepto? Sí, yo creo que hay como varias líneas de trabajo, de investigación, que son simultáneas y complementarias a la vez, ¿no? Por un lado está esto que nos parte, nos divide y que veo los datos duros y me rompen, y por otro lado siento como que me importa mucho dignificar, honrar y visibilizar ciertas memorias y resistencias culturales que existen y que en muchos le dan sentido a mucho de mi trabajo y que dan esperanza también, porque son como una vía de acceso a otras respuestas hacia el planeta, a otras respuestas hacia la humanidad. Sí, creo Betsabe, que como vos bien decís, trabajas mucho el tema de la identidad, el tema del mestizaje, pero también el tema de la representación, ¿no? Y hoy que es tan importante, digamos, cómo uno se autoidentifica, pero también cómo salir de esas categorías que muchas veces nos dejan encerrados. ¿Cuál es tu reflexión sobre ese tema? Y que claramente a partir de recorrer la exposición nos podemos dar cuenta, pero ¿cuál es el mensaje que vos querés compartir? ¿O cuál es el mensaje que te gustaría compartir en un contexto de tantas discusiones actuales, contemporáneas, y que en tu obra está muy plasmado?
Bueno, me enfoqué mucho en las líneas divisorias, en estas líneas que son artificiales, que son encendidas desde afuera, que nos parten sin que nosotros hayamos decidido darles permiso de entrar. Son líneas que se nos imponen, ¿no? Las fronteras son como estas armas punzocortantes que se instalan en la geografía, pero también se instalan, como digo, en el espejo, en la casa misma, ¿no? Entonces, esas líneas, como son artificiales, me gusta reflexionarlas como tales. ¿Qué tal si se quitan? ¿Qué tal si no están ahí? O sea, ¿qué tal si un día nos pensamos sin ellas? O sea, todo poder es poderoso hasta que deja de serlo también, hasta que se apaga la luz, hasta que deja de verse. Entonces, como este pensamiento que transcurre y atraviesa de otra manera, está dado por la cultura, está dado por el arte. Y yo creo que simplemente el visibilizar que la cultura, que las tradiciones han dejado huella y han atravesado de otra manera la humanidad y la historia, es esa parte que me interesa, porque yo creo que tiene que ver con el discurso artístico. Sí, y en tu trabajo está como muy presente esa faceta filosófica, esa faceta política y reflexiva, que claramente son los temas que a vos te interesan, que también está dado por la elección de la materialidad, de la elección de los elementos que utilizás para tu creación. ¿Nos podrías explicar un poquito sobre bueno, esa práctica que te lleva a elegir un material o un elemento y dejar de lado otras cosas? Sí, me interesa mucho, como he mencionado, retomar materiales que se reciclan simbólicamente y también como un reciclaje ecológico, ¿no? Porque yo creo que también es momento de reciclar materiales, ¿por qué no? Pero me interesa también este trabajo lento, artesanal, en materiales rústicos, en materiales low-tech, ¿no? Está, por ejemplo, la casita de las sombras, en donde o los mismos encajes que en primer plano tienen una imagen y en las sombras se ve otra imagen, o en las sombras de la casa, lo que se ve en la casa impreso no se ve en las sombras en la pared. Y el público que me toca se sorprende, y ya esa sorpresa es un gran regalo para mí, porque yo creo que todo el mundo pensamos que ya solo nos sorprenden la inteligencia artificial y la alta tecnología, y cuando es algo tan low-tech que nos puede todavía sorprender y no entender por qué funciona así, a mí me da gusto, ¿no? Que todavía podamos sorprendernos por algo simple, y también me interesa mucho dignificar la mano y el trabajo artesanal, porque también en mucho el arte es un ejercicio de resistencia a la velocidad, y la velocidad es una categoría que exploro de muchas maneras en un cuestionamiento profundo. O sea, creo que tiene un valor exagerado en nuestra cultura, y ya desde muchos ámbitos se ha estado cuestionando, desde la cocina como algo que se tiene que hacer lento y consumir lentamente, pues en el arte también, y las reflexiones que uno puede dar no van a cambiar la realidad. Cero mesiánico mi pensamiento, yo no creo que el arte tenga esa potencialidad, pero sí puede generar reflexiones a largo plazo y a una profundidad mayor que a lo mejor los medios y las redes sociales, ¿no? Sí, hay algo muy hermoso del arte, es que, y creo que tu obra esencialmente lo tiene, es que tampoco necesita mucha explicación, ¿no? Que la gente tiene esa posibilidad de encontrarse con tu obra y, por supuesto, tener esa experiencia estética, pero también automáticamente poder descubrir ciertas líneas
¿no? Ciertas reflexiones que vos trabajás con tanto detalle, con tanta dedicación, que me parece que es algo profundo, que hace única tu obra. Entonces, una de las cosas que estamos viendo en el recorrido de cada una de las salas es cómo generaste estos momentos de pausa frente a cada una de las salas, ¿no? Con todo el trabajo que hicimos juntas, de encontrar ese momento de reflexionar, por ejemplo, en la primera sala, donde están las familias atravesadas por la frontera, luego la sala de los espejos, que efectivamente está esa idea del doble, esa idea de la reflexión, de cómo nos vemos, pero también de cómo nos miran, hasta llegar a la última sala, donde es esa idea del amanecer, de un espiral infinito, ¿no? ¿Cómo vos lo sentiste y cómo lo estás sintiendo ahora? De esos momentos que fuiste encapsulando en las distintas salas para llegar a estas reflexiones que venís trabajando desde hace tanto tiempo. Pues por muchas razones me importaba que cada instalación fuera modular y que en cada una se explorara a través de un material, una técnica, y que cada una tuviera ese impacto primero a la llegada, pero que fuera como una portada de un libro que te llama la atención y que quieres abrir y que quieres entrar y que quieres explorar desde muy adentro. Yo creo, eso es lo que yo quisiera, que se den cuenta que sí quiere y sí permite lecturas en muchas capas, de que no solamente es ver la luz de los espejos y que están rotos y que hay luz atrás de esos espejos que están fracturados, sino que también hay poesía que está rondando por ahí, hay esa tela como de la casa de una abuela, como de estos gobelinos antiguos que hacen una atmósfera del pasado, pero de pronto son esta imagen deformante donde uno se ve, pero son también unos iris, son unos ojos que nos ven. Entonces, como tú dices, sí son ojos, pero nosotros nos vemos, es el reflejo de uno, es un espejo. Entonces, yo creo que en cada una es algo semejante, que puedas no solamente ver la línea de la frontera desde afuera con ese neón rojo que está ahí, sino que te puedas acercar y ver de qué están hechos esos pies y ver que cada uno tiene los dedos grabados con las heridas ahí, que está la tierra y que esos pies ya han sido grabados por sus propias tradiciones, que hay unos datos que están escritos ahí alrededor. O sea, cada uno tiene muchos otros elementos por los que te puedes quedar más de un vistazo, de nada más ya llegué y ya vi, ¿no? Sí, creo que de hecho la exposición necesita de tiempo. Es decir, hay un primer acercamiento a tu obra, como toda tu obra, ¿no? Hay un primer acercamiento de impacto, ¿no? Pero efectivamente son obras que necesitan tiempo por esta misma idea de todo tu conocimiento, de toda tu experiencia, de querer compartir una reflexión o, mejor dicho, de querer abrir un diálogo, una discusión sobre temas que nos involucran a todos, pensando en el presente que estamos viviendo, pero también con tu claro compromiso de pensarnos a futuro, a largo plazo, ¿no? Y también pagar tributo al pasado, ¿no? Creo que vos, como una gran artista, podés manejar esos tres espacios y esos tres tiempos como un tiempo infinito que efectivamente podemos disfrutar al entrar en contacto con tus obras. Pues yo espero que sí, esta dimensión del tiempo es importante, ¿no? Porque sí, creo que, pues, claro que me interesa que no sean discursos cerrados de ninguna manera, ni en el espacio, ni en el tiempo, y me interesa que la discusión que generen también abra un poco de esperanza, ¿no? No me interesa lo mesiánico porque no creo que voy a cambiar nada, pero tampoco lo apocalíptico porque también de nada me sirve dar una noticia de que todos se murieron, ¿no? Y ahí vamos nada más. Y yo creo que vengo de una cultura que tiene líneas de esperanza, y que tengo la fortuna de haber crecido con ellas y
y simplemente la capacidad de celebrar es algo que en nuestras culturas tiene un sentido realmente grandioso y que yo honro y me encanta honrar de muchas maneras. ¿Estás celebrando este momento en tu carrera en la Bienal de Venecia? Me gustaría que nos compartas qué significa para vos estar hoy acá. Me encanta también escucharte y seguir pensando sobre esa identidad latinoamericana, pero siendo un artista de reconocimiento internacional, ¿no? Que a la vez vos creciste en México y si bien mostraste en todas partes del mundo, producís, creás, reflexionás desde la Ciudad de México para el mundo. Entonces, ¿cuál es ese diferenciador que vos sentís y que llevas con tanto placer y orgullo al mundo, siendo una gran artista internacional y viviendo y produciendo en la Ciudad de México? Pues no he tenido ese como objetivo en sí mismo. Creo que tengo la fortuna de que se han abierto oportunidades en diferentes lugares para trabajar estos temas que han sido explorados desde muchas perspectivas, también gracias a eso, a que instituciones tanto educativas como de apoyo humanitario como la UNESCO, de pronto hay no solamente museos o el mercado del arte, sino desde otras instancias se me han abierto puertas también en espacio público, ¿no? Este es un gran foro internacional de legitimación específica, o sea, sí, de lo establecido del arte contemporáneo y lo celebro porque no es realmente el espacio donde en general yo he hecho mi línea de trabajo, ¿no? O donde he tenido los reconocimientos más fácilmente. Esto ha sido muy difícil y al final pues es algo donde me parecía muy complicado tener acceso. Entonces me da mucho gusto y pues celebro que fue un trabajo conjunto y de mucho trabajo, de mucha investigación y esfuerzo, mucho de tu parte, que yo esté aquí. No, es un verdadero placer y lo que más me emociona es eso, escuchar a todos los visitantes, ¿no? Todas las preguntas y experiencias que van a tener durante estos más de 6 meses, que efectivamente todos los que puedan venir a Venecia van a poder disfrutar, pero que también luego, una vez finalizada la Bienal, vamos a mostrar la exposición en Los Ángeles, en el Museo de Arte Latinoamericano, y bueno, y esperando también hacerla girar por todo el mundo, ¿por qué no? Bueno, sería maravilloso, sería muy, muy lindo que esto rodara como mi trabajo, ¿no? Que ha trabajado tanto la movilidad y finalmente, como yo te decía, es en sí mismo una prueba de que la cultura sí y el arte logran atravesar muchas fronteras que a veces ni nosotros nos imaginamos. Muchas gracias, Betsabe. Gracias a ti, Gaby, gracias al MOLA. Thank you so much. On behalf of everyone at MOLA, I want to thank you for joining us this afternoon for this incredible presentation on the Endless Spiral, now on view in Venice, Italy for the 60th biennial. We're so excited to have you here. Thank you to Gabriela Moya for English translation of the interview. If you have any questions, you can email us info@mola.org. This presentation will be uploaded to YouTube in the coming weeks, so you can watch it again in its entirety. Thank you so much, and we'll see you again next month.